Antes de iniciar, le mando un agradecimiento y saludo a Ángelo Gerardo, gracias por comentar y seguir mi canal, lo aprecio mucho. Y recuerden que el video por los 1000 suscriptores se estrena el 4 de febrero, por lo que te recomiendo suscribirte si aún no lo estás para ser el primero en verlo. Sin más, les doy la bienvenida a todos los amantes del terror, a la locura. Cuando yo tenía 8 años, mi padre fue diagnosticado con esquizofrenia. Pasé 10 años sin saber lo que era una buena noche de sueño. Él solía tener ataques de pánico todas las noches y emitía gritos verdaderamente terribles. Teníamos que mudarnos frecuentemente, pues ningún vecino nos soportaba, y mi madre jamás quiso dejarlo al cuidado de otra persona. De la forma que fuera, ella lo amaba. Mi padre nunca dio señales de algún problema mental, por lo menos no hasta aquel accidente en la fábrica. Él trabaja en una enorme fábrica encargada de crear piezas específicas para camiones. Es, por supuesto, en una época cuando no habían máquinas que hicieran todo por ti. No recuerdo muy bien, pero mi madre me contó que ni siquiera me extrañe cuando mi padre fue dado de alta y regresó a casa sin uno de sus brazos. Nunca me lo explicó bien, pero por algún motivo legal, la empresa se rehusó a pagar cualquier tipo de indemnización. Fue así que mi padre acabó sin su brazo derecho, sin dinero y sin la capacidad de conseguir otro trabajo. Y claro, que su mente no lo pudo soportar. Desde mis 3 hasta los 6 años, lo vi muy pocas veces. Familiares y amigos iban a nuestra casa preguntando si había muerto debido a su repentina desaparición, y mi padre gritaba desde la habitación que sí. En cierta forma, él realmente estaba muerto. Un día, antes de mi 7º cumpleaños, recuerdo haber hecho una oración. Hoy me considero ateo, pero en aquellas súplicas, palabras dichas de rodillas al pie de la cama, aún estaba en mi mente. Le pedí a Dios que contestara a mi padre, para que no siguiera tan triste. Fui a dormir y cuando desperté, mi padre estaba en la cocina preparando un café, algo que no había hecho en los últimos 3 años. Con una sonrisa dibujada de forma tenebrosa en su rostro, él relataba un sueño que tuvo la noche anterior. Un hombre de apariencia extraña solo lo observaba y reía, y en una especie de contacto mental le había hecho una petición. Mi madre no entendía de lo que hablaba mi padre, pero se contentó con el hecho de que pudiera salir de la habitación, aunque sea un día. Padre gritaba sin darse cuenta que había levantado la voz, que no había sido un sueño, y que dicho hombre le había enviado una carta. Nos enseñó la correspondencia que había llegado aquel día. Una de ellas, una nota que decía: pide un deseo. Y una foto en blanco y negro de un hombre con apariencia andrógina con los ojos cerrados. Entendía muy poco la conversación de los adultos mientras tomaba mi café de la mañana, pero ver a mi padre sonreír después de tanto tiempo fue el mejor regalo que pude recibir. Mi madre hizo un pastel, cantamos y comimos. No tenía muchos amigos, por lo que mis cumpleaños eran celebrados de una forma sencilla. Los años de horror de mi familia comenzaron el día siguiente. Despertamos con un grito de mi padre. Me levanté de la cama asustado y corrí a la habitación de mis padres. Al llegar ahí, me encontré con mi madre sentada en la cama, con una mirada desencajada, y mi padre de pie, gritando: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mi brazo ha nacido de nuevo! ¡Tengo 2 brazos otra vez! Apenas me mantuve de pie, intentaba entender lo que sucedía. Por más que él insistía en decir que su brazo había crecido de nuevo, cualquiera podía ver que él continuaba incapacitado. Corría por la casa tomando objetos imaginarios y gritando: ¿Ven eso? ¿Están viendo eso? Intentó conseguir un empleo, pero no pudo porque no tenía su brazo. Cuando contó y mostró a sus amigos, nadie era capaz de ver su brazo, pero él se afianzaba en su posición. De ser un hombre deprimido, él pasó a ser un sujeto agresivo con cualquiera que no creyera en su historia del brazo imaginario. Eso no resultó en ningún problema durante un buen tiempo.
en el brazo. Decía que poco a poco iba perdiendo control de aquel miembro, como si pudiera controlarse a sí mismo. Y así comenzaron las noches de sueño perdido debido a los gritos de mi padre. Con mucho esfuerzo, un médico lo examinó y concluyó que era esquizofrénico. Desde esa fecha, mi madre decidió que la mejor opción era dejarlo encerrado en una habitación para que no se convirtiera en un peligro para mí. Puede que esta actitud resulte egoísta y absurda, pero en los 80, así solían tratar a las personas con cualquier tipo de problema mental. Era toda una cuestión cultural en la época. Descubrí un nuevo mundo, estudié, hice amigos, conocí lugares y me distancié cada vez más de mis padres. De vez en cuando llamaba para saber cómo está mi padre. Siempre era lo mismo, con las mismas crisis nocturnas. Mi madre continuaba casada, cuidando de él. Yo seguía demasiado ocupado con mi propia vida. Las únicas ocasiones que los visitaba era para llevar dinero. Las cosas se habían puesto difíciles desde que mi padre dejó de trabajar. A pesar de todos esos acontecimientos de la infancia, nada me pudo preparar para la pérdida que vendría. Me quedé helado, con el teléfono en el oído. Tener que escuchar aquellas palabras: tu madre falleció, me golpeó como un puñal en el vientre, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Tener que identificar el cuerpo y verla con el rostro completamente desfigurado fue una tortura. La casa no tenía señales de allanamiento o cualquier tipo de invasión. La policía fue hasta el lugar solo porque los vecinos escucharon gritar a mi padre durante horas: Yo la maté, yo la maté. El problema es que, por más que mi padre gritara que él la había asesinado y que debía ser encarcelado, nadie le haría mucho caso a una persona fuera de sí. Y lo más extraño fue cuando los peritos confirmaron que las heridas habían sido hechas por una persona diestra. Y ya que mi padre no tenía el brazo derecho, él no podía ser el asesino. Ahora era mi responsabilidad cuidar de él, pero ni siquiera podía mirarlo a los ojos. No importaba lo que la policía dijera. Yo sabía la verdad. Yo sabía quién había matado a mi madre. Mi padre era un hombre común, y eso era lo que más me asustaba. Era como Hannibal Lecter. Transpiraba psicopatía, con una calma y tranquilidad indescriptible. Sabes que no puedo quedarme contigo, ¿verdad? Claro, y yo no quiero, respondió con una mirada seria, pero pude ver una lágrima luchando por no caer. Voy a pagar el mejor asilo aquí en la ciudad. Te quiero, hijo, me interrumpió. Yo quería decir que también lo amaba. Mis labios temblaron, pero no salió nada. Te llevaré mañana, ¿está bien? Yo no la maté. Quiero decir, yo la maté, pero yo no quería. Eso ya no importa, papá. Sacó un papel doblado de su bolsillo y me lo entregó. El papel olía a viejo. Pedí de forma incorrecta. Traté de volver a pedir el deseo, pero creo que él solo lo cumple una única vez. Necesitas saber eso, hijo. No me importa si tengo que morir. Es necesario que lo sepas. Abrí el papel que me había entregado. Era aquella misma foto, la del hombre de ojos cerrados, que él había recibido un día antes de que toda esta pesadilla comenzara. Guardé el papel sin darle mucha atención y salí. Cuidado con lo que deseas, hijo, me dijo mientras me alejaba. Pasó un año desde que mi madre murió y mi padre fue a vivir al asilo. Nunca lo visité desde entonces, y aquella foto permaneció guardada junto a otras cosas viejas. En mi aniversario de 27 años, el rostro de mi madre no salía de mis pensamientos. Recordé cómo convertía en todo un ritual el cantarme las mañanitas a las 10:27, la hora exacta en que nací, y cómo era la única que me entendía, y de cómo la dejé sola, con la responsabilidad de cuidar a un loco. Tomé la foto vieja del interior de una caja y la miré bien fijamente. Me sentí un estúpido por siquiera pensar en esa posibilidad. Apenas le susurré: quiero ver a mi madre de nuevo.
y sentí cómo la foto quemaba en mis manos, y aquel hombre abrió los ojos y sonrió, dejando de lado el hecho de que la foto se había movido frente a mis ojos. Aquella sonrisa era tenebrosa, casi burlona. Te estarás preguntando si los deseos hechos a aquella imagen aterradora se realizan. Sí, se cumplen. Yo volví a ver a mi madre. Ahora, a donde quiera que voy, ella está conmigo, observándome, con el rostro completamente desfigurado, caminando con pasos torpes, casi convulsionando, y con las gotas de sangre fresca escurriendo por su tórax. Daría cualquier cosa para no volverla a ver. La cosa más aterradora que he experimentado me sucedió hace un par de meses. Estaba despierto hasta muy noche navegando en Facebook cuando recibí una extraña solicitud de amistad de una cuenta desconocida. No conocía en absoluto a la persona, pero acepté la invitación cortésmente, ya que casi siempre acepto cualquier solicitud que se me atraviesa. El nombre del perfil era Isan Galder, pero tenía mis dudas sobre si era su nombre real. En fin, al día siguiente olvidé todo sobre aquella extraña petición, pero cuando entré a Facebook otra vez esa noche, tenía un mensaje de Isan. En la pantalla podía leer: Oye Gad, ¿tuviste un buen día? Dado que ni siquiera lo conocía, el mensaje me pareció un poco extraño, pero imaginé que solo estaba tratando de ser amigable. Así que respondí con un sí, tuve un excelente día. Y después de eso agregué: odio tener que preguntarlo, pero ¿te conozco de algún lado? Pasó un tiempo y recibí una respuesta: te vi hoy en el parque. Te gusta mucho ese lugar, ¿verdad? Vas allí cada lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo pudo saber eso? Empecé a sentirme un poco aterrado. En retrospectiva, debí mandar al diablo el sitio, pero como soy un idiota, me quedé allí esperando a ver si recibía otros mensajes. Por supuesto, un nuevo mensaje saltó en la pantalla: no me ignores, Gadael Anoa Zafra. En este punto ya estaba completamente aterrorizado. Difícilmente alguien conocía mi primer nombre, incluso mis mejores amigos, y siempre me habían dicho Gade desde que tengo memoria. No uso mi primer nombre completo ni mi segundo nombre en el perfil de Facebook, por lo que era imposible que lo supiera por este medio. Después de algunos segundos, recibí otro mensaje: puedo verte, Gade. Sé que me estás ignorando. En esos momentos, estaba consumido por el miedo, intentando razonar toda la situación. Honestamente, estaba muy asustado como para mover algún músculo, hasta que dos mensajes nuevos aparecieron: estás en casa solo, Gade. Todo está solo. Seguido de mi maldita dirección completa. Pero la peor parte es que tenía razón. Papá y mamá habían salido aquella noche, dejándome solo en casa. Finalmente tomé el valor para escribir: ¿cómo sabes eso? La respuesta que recibí me derrumbó. Viéndote por la ventana, Gade. Viéndote por la ventana, Gade. Viéndote por la ventana, Gade. Los mensajes parecían cada vez más frenéticos, y como si esto no fuera suficiente, pude escuchar unos golpes en la ventana de mi dormitorio, y pude ver una figura oscura situada justo al borde de mi visión periférica. El último mensaje que recibí antes de salir corriendo de allí decía: mírame. Llamé a la policía. Estaban aquí pasados 6 minutos. Sin embargo, para esos momentos, quien sea que haya estado allí ya había sacado una distancia considerable de ventaja. Nunca atraparon al perpetrador y no investigamos mucho después del episodio. Antes de que el perfil fuera dado de baja, eché un buen vistazo y encontré un montón de fotos muy personales tomadas sin mi consentimiento. Entre ellas, una foto mía mientras dormía en mi habitación, y desde entonces duermo con las persianas bien cerradas. Mi abuelo tiene 95 años y su existencia en este mundo se ha vuelto algo complicada. Aquel hombre quedó reducido a un montón de tubos y cables que lo atan a seguir con nosotros. Se le dificulta el hablar, pero cada uno de sus ásperos susurros tienen un peso tan severo que lo hace imposible interrumpir.
A la familia no le gusta hablar de temas relacionados con la muerte, por lo que cada vez que voy de visita con mi padre solemos pasar la mayor parte del tiempo en silencio. ¿Qué semana con las noticias, verdad? Podría decir papá, gruñía el abuelo. El mundo está loco. Entonces, el silencio se vuelve a instalar en el lugar. Una pequeña charla con el viejo parece una falta de respeto ante la gravedad de su situación, pero ninguno se atrevía a decir adiós. Cuando el silencio se extiende demasiado, papá suele sacar su teléfono celular o leer un libro hasta que aparece alguna excusa para retirarse. Así sucedió ayer cuando papá murmuró algo sobre una cita con el dentista y salió por la puerta apenas unos minutos después de haber entrado. ¿Te quedarás, cierto?, preguntó mi abuelo mientras estábamos solos en la habitación. Escucharás el último secreto de un viejo. El final del camino estaba a la vista. ¿Te gustaría que llamara a papá?, le pregunté. El anciano negó la propuesta, girando la cabeza hasta donde los tubos de oxígeno le permitían. Preferiría que no lo supiera. Ya tenía cierta noción de la historia que me contó. Todo comenzó cuando el abuelo tenía 20 años de edad y vivía en la Alemania nazi. Fueron enviados a un campo de trabajos forzados, pero se las arregló para sacar a mi abuela y su pequeño hijo de contrabando en un cargamento de granos. Lo atraparon poco después y lo enviaron al campo de concentración. En este pasó los próximos 2 años, hasta que fuerzas aliadas lo liberaron. No tienes que decirme lo que sucedió en aquel lugar si no quieres, le dije. La verdad es que no estaba seguro de querer escuchar los horripilantes detalles. Sin embargo, el viejo se veía inusualmente emocionado y persistente, jurando. Era algo que debía saberse. Él comenzó a decirme que jamás habría sobrevivido a la reclusión de no ser por un amigo que conoció en ese lugar. Se trataba de un oficial nazi, líder del escuadrón, quien le tomó un especial interés debido a la similitud de edad y apariencia. Ambos se sentaban codo a codo junto a una valla de alambre de púas e intercambiaban anécdotas de la infancia. Mi abuelo hablaba de su esposa, de lo bella que era y cómo jamás se rendiría hasta volverla a encontrar. El oficial nazi había pasado directamente del Hitlerjungle al ejército y jamás había intimado con una mujer. Se embelesaba con aquellas historias románticas de mi abuelo y ambos se hicieron muy buenos amigos a pesar de las circunstancias. El oficial logró retirar en 2 ocasiones el nombre de mi abuelo en aquellas asignaturas de trabajo que significaba una muerte segura, y solía proporcionarle raciones extras de comida que mi abuelo posteriormente distribuía entre sus compañeros. No fue una buena vida, pero era vida, y eso ya es algo bueno, dijo el abuelo. Las cosas cambiaron cuando la guerra entró en su etapa final. A medida que los aliados se aproximaban, los nazis se fueron haciendo cada vez más paranoicos y desesperados. Se convirtió en una práctica común que los oficiales de menor rango fueran acusados de traición cuando no llevaban a cabo ciertas órdenes de trabajo. Además, los rumores de que aquel oficial protegía a mi abuelo lo pusieron en una situación difícil con sus colegas. Al tener que elegir entre proteger a mi abuelo o ser asesinado, el oficial nazi firmó una orden para que mi abuelo fuera enviado a una fábrica de armamento próxima. 18 horas de trabajo al día, raciones mínimas y ausencia de atención médica. La fábrica prácticamente era una sentencia de muerte para la mayoría. En 3 meses, la probabilidad de salir vivo de ahí era del 50%. En nombre del amor, mi abuelo le suplicó que lo dejaran vivir para volverla a encontrar. Ella lo estaba esperando en América. El oficial quedó conmovido, pero la decisión ya estaba tomada. Únicamente se comprometió a anotar la dirección a donde había sido enviado y hacerle llegar una carta para informarle lo sucedido a su esposo. Entonces, ¿cómo lograste sobrevivir?, le pregunté. ¿El oficial cambió de opinión? ¿Te rescataron de la fábrica? Debido a la protección que le había dado el oficial en el campamento, la vida en la fábrica resultó demasiado difícil para el joven agricultor. Ni siquiera superó la primera semana. El esfuerzo de relatar aquella historia estaba causando estragos en mi abuelo. Tosió y jadeó, esforzándose durante varios segundos por respirar, antes de aclarar su garganta y continuar. Él me dijo que el 11 de abril de 1945, el campo de Buchenwald fue liberado por los aliados. Muchos de los nazis abandonaron su posición
y habían salido del país. Otros decidieron encerrarse, fingiendo ser prisioneros para que los aliados se apiadaran de ellos. Esto resultó especialmente efectivo para aquellos que se tomaron el tiempo de conocer a los prisioneros y podían asumir sus identidades. Cuando el oficial de la SS entregó la dirección y el nombre de su amor perdido, le permitieron abordar la siguiente embarcación de transporte con dirección a los Estados Unidos para reunirse con ella. Al principio, tu abuela parecía sospechar cuando la conocí, pero terminó aceptando que la guerra me había cambiado. Además, tenía tantas historias sobre ella que le resultaba imposible negar nuestra historia compartida. Crié a su hijo como propio y viví la vida que él soñaba todas las noches hasta el día que murió. ¿Crees que tu verdadero abuelo me perdonaría si lo supiera? No pude responderle entonces, y la verdad es que no tuve oportunidad. Esa misma noche murió mientras dormía, tras haber tenido una larga y feliz vida que no le pertenecía. Era un 15 de septiembre del 2014 y esa noche sucedió uno de los eventos más macabros de toda mi vida. Había decidido quedarme a dormir en casa de mis suegros, pero resultaría complicado hacer mi trayecto diario de mi trabajo hasta la casa, así que todo estaba listo. La habitación en la que me quedaría era la recámara de mis suegros, y para mi mala fortuna, mi cuñado se quedaría a dormir en otra cama, y dentro de la misma habitación. En ese momento yo pensaba que lo único malo de esa noche serían los ronquidos del león de mi cuñado. ¡Cuán equivocado estaba! Llegué a casa de mis suegros alrededor de las 7:30 de la noche. Mi cuñado iría con su esposa al grito a la delegación, y volvería él solo para dormir en la misma habitación que yo. Después de platicar y cenar con mis suegros, fui a la recámara, prendí la televisión para matar el tiempo, y ya cerca de las 10:30 decidí dormir. Yo me quedaría en una cama individual colocada junto a un lado de la ventana y la puerta, mientras que mi cuñado tomaría la cama matrimonial colocada al lado contrario. Recuerdo perfectamente haberme despertado previamente al oír ruidos en la puerta que con anterioridad había dejado ligeramente abierta. Sabiendo que mi cuñado no tenía llave de ella, lo vi empujando la puerta y dar un paso hacia adentro, mientras yo cambiaba mi posición y giraba mi cuerpo hacia el lado contrario. ¿Y cuál sería mi sorpresa y susto al ver a mi cuñado dormido como un bebé en la cama de al lado? Rápidamente intenté girarme para tratar de ver qué era lo que había entrado, pero ya no pude hacerlo. Lo que sea que entró, y que inicialmente daba la impresión de ser la silueta de mi cuñado, se transformó rápidamente en un ser que de un salto subió a la cama y se aferró a mi cuerpo. Recuerdo cómo acercó su rostro al mío, mientras dejaba ver unos dientes muy agudos y unos ojos totalmente negros, mientras su lengua siseaba y la pegaba a mi cara. Para este momento, yo ya sabía que eso que me pasaba no era un episodio de parálisis del sueño o subida del muerto como típicamente le llaman al estado de vigilia, ya que desde pequeño he experimentado estos eventos que al transcurso de los años se han vuelto habituales. Pero no, lo que me sucedía en ese momento era algo diferente, algo que podía ver, oler y sentir, pues estaba totalmente despierto y consciente de la situación. Mientras yo trataba con todas mis fuerzas de empujar a la entidad, no la puedo describir de otra manera. Esta sonreía con esa risa burlona y babeante que aun cuando escribo estas líneas me llena de escalofríos. Su mirada, a pesar de esos ojos negros, denotaba furia, y el olor, ese olor penetrante a animal muerto, era simplemente insoportable. Aclaro que no soy muy creyente de la religión, pero en ese momento saqué toda la corte celestial y vino a mi auxilio, porque invoqué a Dios con tal fuerza que en un empujón supremo que logré dar, la entidad pegó un brinco y bajó de la cama para simplemente desvanecerse. Prueba de que algo había entrado por la puerta era que ésta se encontraba abierta, y el olor, ese olor repugnante,
perduraba en el ambiente y en mi cabeza. Después de esto ya no pude dormir. Solo me levanté, cerré la puerta y me fui a la cocina. Esta fue mi historia. Sé que en casa de mi suegra pasan muchas otras cosas más, de las cuales he sido testigo. También sé que jamás en mi vida me quedaré a dormir en la misma habitación que mi cuñado. Somos varios los familiares que creemos que él trae pegado algo. No sé si esta situación haya sido un ataque demoníaco. El sobrino de mi esposa le ha comentado que ha visto un demonio en esa casa, y muchos de los familiares nos hemos sentido intranquilos ante la presencia de sombras y otras manifestaciones. Llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides dejarme tu like. También suscríbete si aún no lo has hecho para ser el primero en ver mis próximos videos. Únete también a mi página de Facebook para hacer crecer esta comunidad. El link está en la descripción. Sin más que decir, se despide Darshark. Hasta pronto.